Valeria. El paro, como ustedes saben, el paro tuvo un total de 5 semanas, realmente, en la vida real. Sin embargo, dentro de la administración y dentro de la formalidad, el paro solamente tuvo 3 semanas. Las 2 primeras semanas, recuerdo que ese martes sí nos vimos, pero estuvimos hablando más fue de política que de otra cosa. Y en la siguiente semana, pues ya sí no nos vimos definitivamente más nunca. Creo que entró alguien por ahí, pero solamente una persona. ¿Qué implica eso? Eso tiene unas implicaciones básicas, que es que nuestro programa se retrasa. Yo soy de los que piensa que hay cosas por las que uno puede saltarse los programas. O sea, si uno deja de ver un tema, no hay mayor problema, siempre que el tema no sea relevante. Sin embargo, creo que si nos esforzamos un poquito, no veríamos todo el programa como yo lo hubiese querido, pero sí podríamos verlo casi todo para por lo menos tener una idea y que los nombres nos quedaran en la cabeza, ¿no? Que nos sonaran. Eso es lo que quiero que hagamos. Entonces, quiero como presentarles mi plan de acción de lo que sería incluyendo el parcial, y si alguien tiene alguna queja, me lo comenta. Voy a comenzar, déjenme buscar una hojita. Voy a comenzar, por ejemplo, con el día de hoy, y fue que les dejé 4 videos, espero que hayan visto por lo menos 2, uno de cada tema, y para el día de hoy tratar de ver 2 temas, o por lo menos 1,5. Uno de esos temas ya estaba comenzado, ¿no? Que era el de teoría de efectos limitados, y realmente creo que voy a repetir un poquito, sobre todo por ponernos de nuevo en sintonía. Denme un segundo. Está un poco lentísimo, bueno, siempre está lento, pero se ha puesto peor. En las vacaciones se dañó hasta el mouse de esto, no lo he arreglado, ni creo que lo vaya a arreglar. Bueno, entonces, básicamente considero que hay 5 temas que nos harían falta por ver. Uno que estamos viendo, que es efectos limitados. Otro que a mí no me gusta mucho, voy a serles muy honesto, pero que es como una obligación que todo el mundo tenga alguna idea de que eso existió, teoría matemática de la información. Uno que considero que después de la aguja hipodérmica, o junto con la aguja hipodérmica, son como los 2 grandes modelos teóricos que hay que revisar, que es el de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Frankfurt, sí, así es. Y 2 que bueno, uno que me gusta mucho, aunque realmente puede verse como un complemento de la Escuela de Frankfurt, que es la Escuela de Birmingham. Bueno, no un complemento, pero sí tiene mucha influencia. Y la agenda CERN. ¿Cuál es mi plan? ¿No se escribió? Agenda. Ok. Bueno, agenda CERN. ¿Cuál es mi plan? Mi plan básicamente es... agenda CERN. ¿Cuál es mi plan? Mi plan básicamente es que en el día de hoy podamos ver un poquito de por lo menos los 2 primeros que están arriba, y en la próxima semana nos dediquemos un poco a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, lo veamos un poco, y de pronto hasta la siguiente más arriba. Tenemos 3 semanas. En la semana 16, estamos en la semana 14, luego viene la semana 15, y luego la 16. En la semana 16 tenemos el parcial. ¿Sí? En la 16. Sin embargo, estaba pensando seriamente que en la semana 16 diéramos clase para complementar los temas hasta donde se pueda. Yo creo que fácilmente acabamos estos 3 y de hecho acabamos el 4. ¿Cuál sería el parcial? El parcial ya no sería ese ensayo que les había dicho, sino que preferiría yo, que es algo que no me gusta hacer, pero quiero que lo hagamos así, que tomemos uno de estos temas, posiblemente agenda setting, que sería el último que nos quedaría pendiente, e hiciéramos una exposición. El parcial es una exposición. El parcial es una exposición, ¿sí? La exposición de agenda setting. No es un video, vamos a hacer una exposición remota, ¿sí? Vamos a tomar el día viernes, denme un segundo, ese viernes que cae. Déjenme revisar el calendario, si tiene esto calendario. Viernes
Calendario de junio, calendario de 2021. ¿Hoy qué día es? 15. El viernes 2 de julio sería ese parcial. Por desgracia, todo el mundo va a estar entrando así hoy porque como ya se nos acabó la invitación, tengo que darle a invitar a la gente así. Entonces, ese viernes 2 de julio sería el parcial y sería una exposición en grupos de 4. Yo tengo prácticamente todo el día, yo pondría un calendario, como que desde las 2 de la tarde más o menos hasta las 10 de la noche, y cada uno va diciendo, profesor, yo expongo a tal hora, yo expongo a tal hora. Nos conectamos y en media hora hacen su exposición. Creo que es un poco más cómodo que hacer un video, porque tengo entendido que cuando hacen videos, a veces les toca cortar, repiten, porque aunque yo les diga que no me importan los errores, a ustedes como que en su espíritu de realizadores siempre quieren que el video quede de lo mejor posible. Entonces, mejor lo hacemos así, lo hacemos virtual, como hacen sus exposiciones con AIDA. No están obligados a estar todos, puede ir entrando cada grupo, pero si alguien quiere ver, lo del otro grupo lo ven, media hora, disponemos de 20 minutos para exponer y de 10 minutos para preguntas y observaciones en caso de ser necesario, ¿no? Exponer. Y unos 10 minutos para preguntas y observaciones en caso de ser necesario. De pronto la exposición es perfecta y la verdad yo quedé súper contento y nada más invirtieron su media hora. Eso para mí sería el parcial. Con eso podemos ver un tema, podemos discutir un tema ya con cada uno por grupo, en grupos de 4. Y pues yo en un principio les dije que quería que hicieran como, cuando comenzó el paro, les dije que quería que hicieran como un texto sobre pues los medios en el paro. No quiero desechar esa idea, creo que quisiera darles la oportunidad de que se expresaran sobre ese tema. Y pues creo que una nota extra, o sea, el parcial más una nota más otra nota, para tener por lo menos 2 notas del corte, sería escribir una página sobre el papel de los medios o cómo lo ven ustedes. Es una reflexión de ustedes, no es un ensayo. Sí es un ensayo, pero como, bueno, no es un texto tan formal, es una reflexión de ustedes en la que pueden opinar, medio ensayística, medio reflexión, el papel de los medios durante el paro. Quiero que en ese trabajito, que es un poco, quiero que sea como un poco más crítico, ustedes se pongan en el lugar de reflexionar sobre qué hicieron los medios, cuál fue el papel de los medios, si están de acuerdo con lo que los medios hicieron, si no, cuál creen ustedes que fue el papel del periodista durante el paro, todo desde su observación y su opinión. Eso sí, si me van a decir que el periódico El Universal fue un periódico malo, pues denme razones, ¿no? Díganme, hicieron esto un día, hicieron lo otro, hicieron lo otro. Una pequeña reflexión que puede ser fácilmente de una página. Si es más, bienvenida. Si es menos, no. Una página. Como para darles ese chance, ¿sí? ¿Sí están viendo todo lo que escribí? Profe, ¿cuándo tenemos que entregar esa página? Bueno, a eso vamos ahora. Para no ponerlos a correr, le habla Zúñiga. Profesora Ale, buenas tardes. Me excuso por este medio y no poder asistir. No sé quién eres. Ya sé quién eres. Dame un segundo, estoy mirando asistencias de ustedes. Y Zúñiga. ¿Quién es Zúñiga? ¿Tienen algún compañero? Claro, Yosimar, ya me acordé. Entonces, y escribir esa paginita y ya, con eso cerraríamos el corto. No sé si les parece muy difícil o más difícil que hacer un ensayo o no hacer el ensayo. Ustedes me dirán, en un momento dado hablamos de hacer un video, pero ya no. Ahora, la fecha de entrega de esto sería en la misma semana de parciales. El que lo quiera hacer para antes, bienvenido. Digamos que la fecha límite es, no sé qué le está pasando a esto, la fecha límite es si el 2 de julio es viernes, 2, 1, 30, 29, el 29 de junio. ¿Está claro?
esa sería la fecha, o sea, la misma semana de parciales, hasta ese día tienen el plazo. Pueden hacerlo antes o después. No es una tarea de bono, es una tarea oficial. Es una tarea a la que le voy a dar por lo menos el 30% de la nota y el 70% para la exposición. Creo yo que no es tanto trabajo. Obviamente para la exposición yo les daría el material, solo tienen que unirse en los grupos de 4 que vayan a utilizar. ¿Sí? Creo yo que no es mucho trabajo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Ese día 30 de junio tenemos clase para tratar de terminar los temas. Dudas, comentarios, sugerencias, lo que sea. Necesito que opinen algo. O sea, después no me digan que no les pedí palabra o algo por el estilo. ¿Nadie? Profe, ¿y el que quiere presentar video no? Pues yo no quiero videos a estas horas. O sea, entiendo que quieran hacerlo, a menos de que me estés hablando de un video como hacer tú la columna por video, algo así. No, el video de la exposición, estamos poniendo. Pero no es un video, es una exposición real. O sea, como que yo me voy a conectar a clase y tú vas a comenzar a exponerme así, aquí, como lo hacen con AIDA. Tengo entendido que lo hacen con AIDA. Sí, tiene razón, ok, listo, profe. Sobre el horario, bueno, yo tendré que ponerlo, tendré que mandarles un Excel en el que vayan poniendo cada una a partir de las 2 de la tarde para saber a qué horas nos vamos a conectar, me voy a conectar con cada grupo. Yo aspiro a que sean por lo menos 8 grupos, deberían ser 10, porque son grupos de 4, pero me imagino que habrá gente que no expondrá, no sé, siempre pasa. Entonces, y ese sería el parcial, no hay excusa, no hay examen, no hay nada, el parcial es una exposición, punto, se acabó, es una exposición sobre un tema que no hemos visto. Y lo que vamos a hacer en esa exposición es ustedes exponen 15, 20 minutos y los últimos 10 minutos lo discutimos, presentan ustedes dudas, lo que sea, les hago aclaraciones y el tema ha de quedar cubierto. Nada, ningún comentario extra. Bueno, listo. ¿Qué otra cosilla tenía que decirles? Bueno, Proyecto E estuvo inhabilitado durante un tiempo. Hay unas tareas puestas en Proyecto E que se fueron poniendo durante las 2 primeras semanas de paro. Luego nos detuvimos. Eso no cuenta. Eso lo puse ahí yo porque tenía que cumplir un requisito, porque me lo estaban pidiendo. Pero lo que haya dicho ahí no cuenta. Proyecto E comienza a contar a partir de hoy. A partir de hoy lo que ponga para la semana 14, sí cuenta. Lo previo no. Cualquier cosa me preguntan. Dime, Jonathan. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Una pregunta, si decido enviarle ahora mismo con tiempo el texto y tiene algún error o no me siento cómodo con la nota, hay posibilidad de corregirlo, ¿cierto? Siempre que tú me avises, sí. Bien. Espérate, ¿cómo así? O sea, si yo te lo corrijo y te lo envío y entonces si tú lo corriges para devolvérmelo. O sea, por ejemplo, si usted lo califica y usted dice, no pienso esto, tal, y la nota es un 3, un 3.5, y yo digo que puedo buscar más, podemos hacer correcciones y se vale, ¿cierto? Vamos a ponerlo por debajo de 4. ¿Sí? Me explico mejor. O sea, Sí, el que saque menos de 4, si lo envía antes y yo se lo corrijo, tiene derecho a volver a entregarlo. Porque imagínate, ¿qué tal que yo te lo envíe y tienes un 4.8 y tú me dices, no, yo quiero más, yo quiero el 5? No, hombre, Jonathan, recógete. Ya confórmate con el 4.8, ¿sí me entiendes? Pero sí, vale, está bien. Entiendo lo que me estás diciendo y está bien. Bien. No te preocupes, Yomar. ¿Qué cosilla iba a decir antes de decir lo de Jonathan? Bueno, yo creo que nada, yo creo que podemos ir comenzando porque estoy perdiendo el tiempo. Perdón, profe, por la llegada. ¿Me podría contextualizar? Pedro, llevo como 15 minutos hablando. Si quieres preguntar a alguien y si no, me preguntas después por interno, porque realmente llevo como 15 minutos hablando. Una última aclaración, algo que sí quisiera puntualizar y quisiera que lo tuvieran en cuenta para cuando vayan a hacer este texto. Y es una regla que tenemos que aprender. Y con esto comienzo la clase, aunque no es el tema de la clase. Cuando nosotros vimos los primeros temas de cómo se creaban los medios, podemos recordar que hablaban de una prensa doctrinaria. Y
si ustedes recuerdan, toda la popularización de los medios y la objetividad de los medios se da por factores financieros, poder llegar a todo el mundo. Si yo tengo un periódico izquierdista, posiblemente solo lo van a leer los izquierdistas. Pero por allá en el siglo XIX, cuando comienza la prensa del centavo, la idea es volverse objetivos con el fin de vender más. De ahí es de donde viene la idea de que la prensa debe ser objetiva, ¿sí? Mucha gente ha olvidado eso y mucha gente defiende la idea de que la prensa debe ser objetiva. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Los periódicos tienen toda la libertad de irse por una corriente política. Saben que soy antiuribista, si hay uribistas aquí no tengo ningún problema con ello, pero sé que a Semana se le ha dado mucho palo. Yo mismo le di palo a Semana e hice análisis de cosas que estaba haciendo Semana. De hecho, hice algo en una clase con otros semestres. Pero hay que entender algo. Semana es un periódico que le sirve al gobierno de cierta manera, ¿no? En ese sentido, nosotros, en ese texto, y para que les quede claro, el análisis que ustedes hagan o la reflexión que hagan tienen que tratar de ser muy objetivos. Si van a alabar un periódico o van a darle palo a un periódico, tienen que tener, o a un programa de televisión, porque no es solamente prensa, tienen que tener claro que, ojo, los periódicos y los medios tienen la libertad de irse con una corriente política. Son completamente libres. ¿Qué es lo que sí hay que velar dentro del manejo de los medios? La veracidad, el nivel de influencia, no digamos la objetividad, sino la veracidad de los hechos que están presentando, ¿sí? Ahí es donde sí podemos atacar. No podemos atacar un periódico como El Espectador por defender a los manifestantes en caso de que El Espectador tuviera una corriente más de izquierda, más de oposición, pero sí podríamos cuestionar al espectador si llega a decir una mentira, si llega a decir, por ejemplo, que unos policías mataron a un manifestante por el mero hecho de llevar una bandera en la mano y que eso no hubiese pasado. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si vamos a cuestionar a los medios, que en parte es lo que yo quiero que hagan con ese texto, que reflexionen sobre el papel de los medios, vamos a cuestionar cuando nos digan cosas que no son correctas o que ya ponen en tela de juicio su labor. Por ejemplo, hubo una imagen, una famosísima imagen de RCN diciendo algo como que Cali celebra que se cayó la reforma tributaria. Eso se hizo súper popular. Eso sí es cuestionable, ¿no? Eso sí es cuestionable porque eso no era cierto, ¿sí? Eso no era cierto. Pero si por el contrario lo que hacían era poner un titular en el que decían que los manifestantes atacaban a un policía y se condolían del policía, o lo que hicieron, por ejemplo, con la patrullera que entiendo que fue violada, que fue abusada sexualmente, que hicieron toda una cobertura, le dieron más importancia a ella que a la niña que se suicidó. Bueno, ahí ellos están en esa libertad, nos guste o no, están en esa libertad. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Por mucho que no nos guste un periódico, por mucho que no nos guste algo, todos tienen la libertad de opinar y de estar desde la posición política que lo deseen. Lo que no pueden, y eso lo tienen que tener ustedes en cuenta como realizadores y como posibles periodistas, lo que se van a dedicar a eso, aunque esto no es comunicación social, es manipular la información, desinformar y generar ambientes, digamos, de alguna manera dañinos, ¿sí? Con eso comienzo el día de hoy. ¿Dudas? Me imagino que ninguna, porque eso es bastante sencillo, ¿cierto? Bueno, para el día de hoy yo les mandé a ver unos videitos y quisiera saber si alguien los vio y por lo menos para comenzar un poco, para comenzar con el de, ay Dios mío, para comenzar con el de la teoría de los efectos limitados, quisiera saber si alguien lo vio, qué le pareció y me puede comentar un poco para comentar algo en estos siguientes 10 minutos. Yo supongo que todos lo vieron, ¿no? Buenas tardes, profesor Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vale, bueno, lo que Giovanni habla, ¿alguien más? ¿Lo vieron? Realmente no era mucho lo que había que ver, no había que invertirle más de 15 minutos a esta clase para comenzar. Profe, bueno, yo los vi. El primero creo que era de 13 minutos, el segundo de 2 minutos y el tercero de 1 minuto y medio. Ajá. No entendí, profe. ¿Cómo? No entendí ni el primero ni el segundo video. Ya el tercero sí me aclaró un poco porque fue más directo.
Bueno, ¿cuáles viste? Porque de pronto estás diciéndome primero, segundo, tercero, pero los viste en otro orden. ¿Cuáles viste? ¿Te acuerdas? Sí, profe, el de 13 minutos que hablaba sobre la teoría de los efectos limitados, hablaba Ajá, de ese que era un los poco medios de largo. comunicación tienen efectos poderosos en las audiencias, bueno, eso ya lo sé, y los Ajá. medios y que se dividían en tres tipos de medios. No, perdón. No, es que no entendí, es que eso estaba enredado. Bueno, Lo listo, listo, repetí dos veces. listo. Luis Carlos. Bueno, profe, el primer video sobre los efectos limitados, yo entendí que, como decía Marco, la influencia que tienen los medios de comunicación, pero que después, desde que comenzaron a hacer algunas investigaciones empíricas, las personas comenzaron como a surgir un nuevo pensamiento, algunas variables como ahí estaban en el video, que era la social, la cognitiva y bueno, se me escapa la otra, pero era donde ellos hacían como un razonamiento dependiendo de la comunidad o el régimen en el que estaban. Por ejemplo, el social hablaba un poco sobre que la influencia que tenían los amigos que te daban un punto de vista y tú ahí dabas un pensamiento sobre lo que el medio te estaba transmitiendo. Y de la parte cognitiva era que encontrabas tú mismo tu propia lógica a lo que el medio te estaba transmitiendo y le sacabas tu propia conclusión. Y sobre la teoría matemática sí entendí muy poco, así que, o sea, me gustaría Vale, otra vez repetir el video. En realidad no tuve tanto tiempo para vermelo. vale. Giovanni. Buenas tardes. Bueno, con la teoría de las matemáticas, con Klaus Shannon, profe, lo que yo pude entender de él es que, por ejemplo, que es lo que ahora uno, o sea, la percepción de ahora es como en el mundo de la estadística. Como por ejemplo, sabes que en la primera teoría de la primera, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, la primera limitada, Ajá. sabes que apareció en 1920, 1930 y acá apareció en 1940. Pero ya más que todo analizando las dos estructuras y Clan Shannon muestra, más que todo muestra como una actitud. Es decir, que ya las personas son conformadas y ya tienen unos criterios propios de cómo ellos ven a los medios de comunicación dentro de una masa. ¿Me hago entender? O sea, Sí, ya pero ellos te hago tienen una unos... pregunta. Pero dame un segundo. Pero no estás confundiendo, no me estás hablando de los efectos limitados porque Shannon no se va tanto por ahí. De hecho, eso no le importa mucho. De pronto estás hablando más de los efectos limitados, ¿no te parece? Sí, profe, en esa parte, en los efectos limitados, pero sabe que Claude Shannon más que todo se da como en la parte, yo digo que ese vaso fue en la parte como que más en la estadística, que es lo que yo puedo ver. O sea, no, de todas formas, yo Por entendí eso, pero más no la, fue Shannon. Ajá, dime, dale, dime. y en esa parte, como decir, una parte más como de actitud, donde el paradigma de todo era como que todas las personas buscaban sus propias opiniones. Ya no hacía falta que la persona le dijera a otra persona, mira, está pasando esto. No, si yo lo leí y esto es así y mi punto de vista está claro. O sea, ya como que ya la persona está mucho más clara de lo que se estaba haciendo. Eso es mi aporte, profe, lo que yo pude entender. Ok, listo, gracias Giovanni. Aunque yo creo que estás hablando más de Larsfield que de Shannon, porque Shannon era como más mediado en el sentido, realmente le interesaba era cómo llegaba el mensaje, ni siquiera le interesaban los asuntos ya de la influencia del mensaje. Pero sí, más o menos por ahí cada persona no va teniendo como un criterio, sino que lo que básicamente intenta plantear la teoría es que los medios ya no tienen este empuje que tenían antes. Entonces vamos a ver un poquito de eso, para recordar un poquito de la teoría de los efectos limitados, y tratar de llegar como unas conclusiones sobre ella antes de entrar, más o menos, a la teoría matemática de la información, que entiendo que posiblemente no va a quedar del todo clara porque, bueno, no es matemática estrictamente hablando, pero ya es otro lenguaje, ya no es este lenguaje que va mirando los efectos, nada de esto, sino que ya está centrado en otras cosas. Entonces, la teoría matemática, la teoría de los efectos limitados, perdón, como nosotros podemos recordar, si lo recordamos, ya no está a favor de la idea de la aguja hipodérmica. Ya de alguna manera lo que viene a proponer es que los medios tienen un efecto limitado sobre la gente. Si nosotros recordamos el paradigma previo, las ideas previas que venían del conductismo y que se hacían tangibles, en la teoría de la aguja hipodérmica se planteaba que esa idea eterna de que los medios nos inyectan una información en la cabeza y nosotros los obedecemos ciegamente.
Sin embargo, si nosotros recordamos un poquito, recordamos que Lasswell, cuando propone su teoría, se está basando en los nazis, en lo que sucedió con los nazis, y está utilizando más como su propia percepción, la propia manera en la que él entiende la realidad. No hay como una experimentación en su trabajo. Eso genera que, aunque la teoría tiene mucha credibilidad durante muchos años, luego, cuando comienzan trabajos más de corte experimental, donde ya comenzamos ya no solamente a basarnos en lo que uno percibe o ve, sino cuando comenzamos a preguntar a la gente, esas ideas comienzan a caerse un poco. Por eso decimos que la teoría de los efectos limitados se va en contra de la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica de alguna manera plantea que los efectos que tienen los medios sobre la gente son ilimitados. Pueden controlar completamente a la gente. Esta teoría viene a decirnos que no, que eso no pasa, ¿no? Quiero que partamos de algo. Es una teoría clásica, es una teoría vieja, es una teoría ya con varios años y es una teoría que tiene problemas, pero que tiene un logro muy importante, que es de alguna manera hacernos ver que la cosa no es tan simple como se decía en la aguja hipodérmica. No es tan sencilla. La aguja hipodérmica proponía una generalización. De alguna manera, para la aguja hipodérmica, todos éramos manipulables. Y eso es un error, eso no se puede. En argumentación, eso es una falacia. Acá nos podemos dar cuenta que, en efecto, algunos sí pueden guiarse y otros no. Y eso va a depender de otros factores, ¿no? Bueno, la teoría, para tenerlo un poco en cuenta y recordarlo, esto ya lo habíamos visto, tiene sus orígenes en los años 40, con diferentes autores. Por ahora nos interesa sobre todo Lasswell, pero son varios los autores, eso lo vamos a dar un poco de pasada. La teoría estudia los efectos de los medios sobre el público, de la misma manera en la que la aguja hipodérmica, y es una teoría de corte experimental, es decir, acá el investigador no va solamente a basarse en lo que él ve o percibe, sino que va a hacer experimentos. ¿Cuáles son esos experimentos? Bueno, cuando uno piensa en experimentos, uno se imagina los frasquitos de química y mezclando líquidos y eso, no. En ciencias sociales, un experimento es hacer una encuesta. Eso puede funcionar como un experimento, ¿no? O bueno, no un experimento, pero sí como un trabajo experimental, cuando ya uno comienza a preguntar a la gente directamente. Si ustedes van a hacer un trabajo de grado, por ejemplo, y quieren mirar a ver cómo los impactan las imágenes del cubo a una persona y comienzan a mostrarles imágenes del cubo para ver cómo reacciona esta persona, eso sería un estudio experimental. Hacer una encuesta implica algo de experimentación. Y eso fue lo que se comenzó a hacer con esta teoría. Hombre, ya nos dijeron los de la aguja hipodérmica que los medios manipulan. Entonces, este señor Lasswell, viene ya de alguna manera a cuestionar eso. Bueno, en un intento de comprobación si eso es verídico o no, viene a cuestionar esa realidad. ¿Está claro? Viene a poner en tela de juicio que realmente los medios vengan a controlar todo. Y en eso, de ahí vienen sus inicios, de ahí viene su base. Como lo hace de esa manera, como lo hace preguntándole a la gente directamente qué creen ellos, se considera que es una teoría de laboratorio. ¿Qué quiere decir el laboratorio? Bueno, que la sociedad está funcionando como un laboratorio. Volvemos a la misma idea. Si pensamos en química y pensamos en los frasquitos de elementos químicos para mezclarlos, acá en ciencias sociales no habrían frasquitos, sino que habrían personas. Y el laboratorio sería la sociedad. Entonces, la teoría se concibe como un experimento de laboratorio. Es un poco más de laboratorio. No solamente de observar, no solamente de analizar y de ver. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo o no? Bien. Dicho eso, bueno, ya sabemos, es una teoría que se centra en los medios y públicos, mirar cómo el público asume los medios, y es una teoría más que todo de corte administrativa. ¿En qué sentido administrativa? Es una teoría para mirar a ver cómo se administra la información dentro del público. Es decir, cómo el público consume la información que le dan los medios y qué cosas actúan a favor o en contra de los medios. Básicamente, el inicio, bueno, parte del inicio o parte del interés
que surge de los autores es mirar a ver por quiénes vota la gente, ¿sí? O sea, si yo me decido a votar, por ejemplo, por Vargas Lleras en las próximas elecciones, ¿qué me motiva a mí? ¿La campaña publicitaria de Vargas Lleras o hay otros factores que me motiven a mí a votar por Vargas Lleras? Si voto por Petro, ¿por qué votaría por Petro? Si voto por el que diga Uribe, digamos María Fernanda Cabal, ¿por qué lo haría? ¿Qué factores hay? ¿Es el mero hecho de la publicidad o hay otros factores que pueden llevarme a mí a votar por esa persona? Eso le interesa mucho a esta teoría y en ese sentido sus ideas quieren mirar cómo se administra la información y también tienen un carácter administrativo en el sentido de que van ligadas pues, a la administración de un territorio, ya sea país, ciudad, pueblo, etc. No sé si alguien dijo algo, me parece sonar esto. La mermelada, ok. Bueno, en el Congreso funciona así, en la vida real más o menos, con los pasteles y tamales y cosas así que regalan. Bien. Entonces, una pregunta importante, o por lo menos que hace necesario uno de los estudios más importantes que se dan dentro de la teoría, es ¿qué determina que una persona vote por un candidato X? Cualquiera diría, pero eso no tiene que ver con medios. Sí tiene que ver con medios, porque es que justamente son los medios a través de los cuales nos llegan los candidatos. Y si yo voto por un candidato viendo todos los comerciales que hay en la televisión, ¿por qué me inclino por ese? ¿Porque ese hizo el mejor comercial? ¿Porque tuvo la mejor imagen? ¿O hay otros factores? Y es ahí donde la teoría entra a cuestionar ese tipo de cosas. Bueno, ya hablé un poquito de lo del laboratorio. Dije que, bueno, el hecho de ser de laboratorio implica llenar unas encuestas sobre percepción de los medios e influencias de estos. Eso no lo dije, pero lo estoy diciendo ahora, que es más o menos lo que ya había dicho. Hay unas encuestas, se le pregunta a la gente, por ejemplo, ¿por quién vas a votar? ¿Por qué vas a votar por esa persona? ¿Qué te motivó a votar por esa persona? Y eso va permitiendo llenar un conjunto de datos, y eso consiste en un trabajo de laboratorio, donde el laboratorio es la sociedad, ¿sí? Se usan encuestas, ya lo dije, lo que implica que no hay observación. Es decir, los resultados que saca Lazarsfeld y todo su grupo se centran en las encuestas que se hacen. De ahí sale toda la información con la que ellos construyen su teoría. No hay una observación, no hay un ponerse a observar qué pasa con la gente, sino que todo sale de las encuestas. Y como se hace con encuestas, puede ser cuantitativo. ¿Para qué quieren que sea cuantitativo? Y eso quizá lo han visto un poco con Cledis en las clases de metodología. Porque se cree que cuando un trabajo es cuantitativo es más objetivo, ¿sí? Entonces, fíjense que funciona de una manera diferente. Acá no estamos observando lo que la gente hace, no estamos viendo lo que la gente hace, sino que todas las conclusiones las sacamos de encuesta, ¿sí? Eso va a tener unos inconvenientes. Yo voy a hacer una pregunta. Siempre que uno hace una encuesta, ¿será que la encuesta es 100% verídica? Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes llenan la evaluación docente, ¿ustedes creen que todos los estudiantes son completamente objetivos? Puede responder cualquiera. No. En efecto, ¿por qué no serían objetivos? ¿Qué puede pasar? Ok. ¿Sí me van siguiendo? Bueno, si me dicen que los estudiantes no son objetivos, de pronto, algunos, no digo que todos, algunos, al llenar las encuestas de, por ejemplo, evaluación docente, ¿qué puede ser lo que haga que no sean objetivos? ¿Qué factores pueden influir para que no sean objetivos? Profe, de pronto la falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento en qué sentido? ¿Qué quieres decir ahí? A los que que le hacen la encuesta, o sea, si me preguntan por algún candidato y yo no lo conozco. O sea, supongamos que me preguntan sobre dos candidatos que no conozco. Ajá. Y tienes que hacer la encuesta, o sea, yo creo que voto por el que le vea las propuestas como más convincentes o mejor. Bueno, eso sería lo ideal. Mi pregunta estaba más ligada a cuando ustedes llenan la encuesta docente, porque a esos sí los conocen, a sus profesores sí los conocen.
Bueno, Dylan dice que las pasiones, pero, ajá, ¿qué quiere decir con eso? No sé si alguien puede decirme, o sea, cuando uno le hacen una encuesta y uno comienza a decir un montón de cosas, de pronto llenando, por ejemplo, para un candidato, porque uno se guía por eso. No sé, o sea, Giovanni, no sé si quieras decir algo tú, por lo menos. Breve. Bueno, no sé si levantó la mano, fue una idea mía. Profe, la objetividad es, por ejemplo, cuando el periodista trata de tener una ideología propia ante el pueblo. Espérate, no Claro estamos que hablando, también tiene como... pero espérate, no estamos hablando de periodistas, ¿Ah? estamos hablando de la gente del común. Cuando la gente del común llena unas De la encuestas. objetividad. Exacto, porque cuando la gente Ah, del ok. común llena unas encuestas. Fernando, creo que levantó la mano, no sé si estoy bien. Buenas noches, Alex. Buenas noches, muchachos. Bueno, con respecto a la pregunta que hiciste sobre la encuesta a los docentes, a ver, yo pienso que cuando uno conoce o tiene de pronto un vínculo con lo que se quiere analizar, en este caso los profesores, ahí ya uno deja de ser objetivo realmente. Ajá. Pero si me preguntan por algo con lo que yo no tengo ninguna clase de relación, o que sí, ninguna clase de vínculo más allá de que, por ejemplo, una marca X, una gaseosa A o una gaseosa B, ya ahí como que soy más objetivo, pero cuando ya conozco a las personas, entonces como que voy a votarle sí para no perjudicarlo. O sea, entra uno a jugar o entran al juego los sentimientos y esa clase de cosas que uno pues siente como que si digo que no, lo perjudico, si digo que sí, de pronto exagero, pero vamos a mantener una cuestión balanceada, entonces se pierde la objetividad en ese caso. Exacto. Bueno, eso es una de las cosas, ¿no? Una de las, y ponía el ejemplo de la encuesta, yo no sé qué tantas encuestas hay en ustedes, me imagino que una, pero ponía el ejemplo de la encuesta por eso, porque pueden haber diferentes factores. Uno puede ser, Alex me rajó, me dejó, no importa que el tipo sea responsable, considero yo que lo soy más o menos, llego más o menos puntual. Le voy a poner un 1, le voy a poner un 1 ahí porque me rajó. Cuando realmente no tiene que ver, claro, bueno, pero decir que son las pasiones es como un poquito así como pasión que de gavilanes, no sé, esperaba un poco más de explicación, Dylan, en ese sentido. En efecto, eso sería lo que tiene que ver ahí. ¿Qué me motiva a mí a poner una nota? ¿Qué tan objetivo puedo ser? Eso por una parte. Por la otra también está el desconocimiento. Hay una parte de la evaluación docente, y lo puedo decir aquí grabándose, que yo no sé por qué se las preguntan a ustedes, que dice algo así como, es colaborador con sus demás compañeros. ¿Cómo saben ustedes si yo colaboro con Aida, si yo soy pana de Aida o de Cledis? ¿Cómo saben eso? Entonces, ¿qué pasa ahí con el estudiante? El estudiante va a decir, como Cledis me cae bien, le voy a poner un 5 ahí. Pero como Alex me cae mal, le voy a poner un 2. Cuando en el fondo no saben realmente si Cledis y yo somos íntimos amigos o nos vamos a tomar, qué sé yo, guandolo los fines de semana. Eso no lo saben y de pronto somos super panas, ¿no? Ese es un problema de las encuestas. Hay un tercer problema de las encuestas y es que también va relacionado con lo que Dylan llamó las pasiones, que es que muchas veces la gente las puede llenar por quedar bien, ¿sí? Por ejemplo, vas tú y te preguntan, si vas por la calle y ves un perrito con hambre y tú te vas comiendo una empanada, ¿le regalarías la mitad de la empanada? Claro, claro, sin lugar a dudas yo le doy la empanada. Porque no, el pobre perrito. Pero resulta que pasa en la vida real y ustedes van por la mitad de la calle y se van comiendo su empanada y ven el perro y de pronto piensan como que, ay, pero es que la empanada está buena y yo también tengo hambre. Ay, seguro alguien te da algo ahorita, perrito. Y se terminan de comer su empanada, ¿sí? Cuando uno llena encuestas, uno la llena por diferentes razones. O sea, perdón, la llena por diferentes razones y la llena con diferentes razones. Por empatía, por desconocimiento, por quedar bien. ¿No les ha pasado que están llenando una encuesta en Facebook de estas de qué personaje eres y hacen preguntas que ustedes no tienen ni idea y se inclinan por uno que por el otro? No sé, ¿qué película es mejor? ¿Una película X o una Y?
Como no conocen la X, mencionan que la Y es mejor, pero realmente ni lo saben porque nunca vieron la X. Eso es un problema con las encuestas. Y es súper normal, es súper común y no pasa nada en investigación. El verdadero problema es que en este modelo teórico, decir que la gente actúa de una o de otra manera por lo que respondieron en la encuesta, viene a ser muy subjetivo. Y ese es uno de los problemas del modelo, de la teoría. Eso es muy subjetivo porque en el fondo nos estamos basando en las opiniones de la gente. Y las opiniones de la gente pueden ser diversas y pueden estar mediadas por diferentes factores, ¿sí? Por ejemplo, si alguien me pregunta por qué vas a votar, qué sé yo, por Vargas Lleras, yo puedo decirle, porque me parece una persona sobria, que conoce el país, que maneja la situación política del país, tiene años de experiencia y le puedo echar un paco gigante, cuando en el fondo la razón por la que yo estoy votando por Vargas Lleras es porque mi mejor amigo me dijo que votara por Vargas Lleras porque era una buena opción. Yo realmente ni siquiera sé cuáles son las propuestas de Vargas Lleras, yo lo estoy diciendo porque, qué sé yo, o estoy votando por quien digo, como, no sé, algunas personas de pronto que hayan votado, qué sé yo, yo voto por Duque porque es que Duque es más joven, y como es más joven se ve más simpático que Petro, no sé, ¿sí? Pero eso no lo dice uno en una encuesta. En una encuesta uno dice, por ejemplo, voté por Duque porque me parece que es una propuesta joven, novedosa, aunque nunca la hayan leído. Ese es un problema de esta teoría. Lo que la teoría plantea es muy bueno. El problema es que la base, que son las encuestas, es algo muy débil. Y las encuestas tienden a ser superficiales, tienden a mostrar una imagen superficial de las cosas. Repito, como en el caso de la empanada. ¿Le darías una empanada a un perro hambriento en la calle aunque tú también tengas hambre? Claro que sí. Pero yo tengo que confirmarlo como investigador. Yo debería seguir a la persona y observar si realmente da o no la empanada. Eso es un poco difícil, pero debería ser. Está súper chévere que este modelo incluya las encuestas, pero está un poco mal que se base solo en las encuestas. Esa es la crítica principal y por eso el modelo de alguna manera, no digamos que fracasa, pero sí no es tampoco del todo respetado, no es como que, uy, súper respetado, no. Pero tiene muy buenas conclusiones sobre las que vamos ahora, ¿sí? En primer lugar, dentro de las conclusiones generales, para verlas muy de rapidez, la primera idea es, los medios de comunicación tienen un efecto limitado. No es verdad que los medios de comunicación van a controlar a todo el mundo. Y eso se ve ahora, eso lo vemos en la actualidad. Entra a Facebook, mira una publicación del Espectador, mira una publicación de Semana y se va a dar cuenta que va a haber gente felicitando, por ejemplo, a Salud Hernández y va a haber gente dándole palo a Salud Hernández. Y va a haber gente que va a decir otras cosas. Eso es súper normal porque sí tenemos un criterio. No es que todo lo que nos diga Salud Hernández nos lo vamos a creer, o lo que nos diga Vicky Dávila, o lo que nos diga Yolanda Ríos Arias, no me acuerdo su apellido ahora. Sí, no nos vamos a creer del todo. Vamos a creer en algunos y en otros no. Entonces, lo primero que esta teoría nos va a decir es, el efecto es limitado. ¿Hay efecto? Sí. ¿Hay un efecto total? No. El efecto de los medios es más secundario, ¿sí? O sea, nos puede influenciar dependiendo de lo que nosotros creamos por nosotros mismos. Que nuestras creencias igual pueden estar influenciadas por otras cosas, pero los efectos son limitados, ¿sí? No sé si alguien opinó o dijo algo, me dio la impresión de que sonó esto. Dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Juan Camilo, si la busqué, no sé de qué están hablando. Entonces, dentro de las características y conclusiones, bueno, las comunicaciones de masas, no es normalmente causa necesaria y suficiente de los efectos que producen sobre el público, sino que actúan dentro y a través de un conjunto de factores e influencias. Es decir, yo le voy a creer a un medio si yo de alguna manera estoy de acuerdo con el medio, porque hay otros factores que me llevan a mí a creer eso que el medio me está diciendo o no. Les pongo un ejemplo muy fácil. Yo soy antiuribista, yo dejé de seguir Semana, porque yo dije, seguir a Semana es darles publicidad, dejé de seguir Semana y me volví fan del Espectador. Y casi que todos los días leo algo del Espectador y yo les creo. Yo le creo al Espectador. ¿Pero por qué yo le creo al Espectador? Yo no le creo al Espectador porque el Espectador sea mejor o peor. Le creo porque muchas de las cosas que dice el Espectador van acorde con lo que yo creo. Por ejemplo, yo no creo que la Constitución de Colombia haya que cambiarla,
Creo que la Constitución es muy buena, solo que no la cumplen. Hay unas cosillas ahí que sí hay que modificar, pero no son muchas. No se necesita una nueva constituyente, desde mi opinión. Y curiosamente, El Espectador sacó la voz de 5 magistrados diciendo que no era necesario cambiar la Constitución. Y dije, vea qué interesante, estoy de acuerdo con ese periódico. Es decir, le estoy creyendo el medio, pero basándome en unas creencias que yo tengo que son producto de otras muchas cosas que me influenciaron, desde amigos, desde creencias, desde mi propio conocimiento, desde mis propias lecturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es verdad que los medios nos van a manipular. Los medios nos pueden manipular de alguna manera siempre que nuestras ideas estén acordes con las que el medio esté diciendo. Es decir, yo lo veo de esta manera siempre que nosotros nos querramos dejar manipular. Porque al final ya nosotros tenemos unos criterios. Ahora, segundo, los factores intermediarios son de tal naturaleza que convierten a las comunicaciones de masas en agente cooperador, pero no en causa única. Los medios de comunicación contribuyen más a reforzar que a cambiar las opiniones ya existentes. Es decir, si ya yo soy antiuribista y ya yo no soy partidario de las políticas del gobierno, y ya yo tengo ciertas ideas, lo que el espectador va a hacer en mí es darme argumentos para yo creer en eso que creo. Y eso me pasó con lo de la Constitución. Yo no estoy a favor de que la Constitución cambie, es de las mejores que hay en el mundo, y el espectador me dio un conjunto de argumentos para reforzar mi idea. O sea, me sirvió como cooperador, cooperó a mis ideas. Si otro periódico sacara una publicación diciendo que hay que cambiar la Constitución, como yo no estoy de acuerdo, yo posiblemente lo voy a desechar, ¿sí? Entonces, el medio nos va a influenciar siempre que nosotros lo dejemos. ¿Y de qué va a depender que lo dejemos? De las propias creencias que uno tenga, que han sido construidas por otros factores, ¿sí? Si estamos acorde con la prensa, que lo que estamos leyendo, lo que va a pasar es que se va a reforzar nuestra idea. Si no estábamos a favor, lo que va a pasar es que la vamos a desechar. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cómo vamos? ¿Dudas? Luis Carlos dice, todo es marketing. Fíjate, Luis Carlos, que es una idea muy interesante. Porque yo no diría que todo es marketing, pero sí se puede relacionar con el marketing, ¿no? Si a ti te gustan, por ejemplo, los zapatos Nike, y Nike saca una nueva línea, tú vas a hacer todo lo posible por comprarlas, porque tú respetas a Nike. Pero yo que no los respeto, o que no me importan, o que realmente tenerlos o no tenerlos me vale, yo no lo voy a comprar, ¿no? En ese sentido es que funcionan los medios. Igual, si tú le crees a lo que estás viendo porque va en línea con tu pensamiento, ese marketing que ellos te están ofreciendo, tú lo vas a consumir. Si no, no. Eso es lo que postula esta teoría, ¿sí? Juan Camilo dice, pero, bueno, no sé de qué están hablando, bueno, no sé qué está hablando, pero Juan Camilo está diciendo algo como que yo le creo al Canal 2, y en parte yo me imagino que Juan Camilo lo que está diciendo es que le cree al Canal 2 porque él cree en las juventudes que son defendidas por el señor del Canal 2, que es un canal que se considera a sí mismo definitivamente de izquierda, o sea, en ese sentido no hay mayor inconveniente. Bien. No sé si alguien dijo algo más antes de seguir. Claro, profe, porque los que están en los medios, profe, alguien levantó la mano. Dime. O sea, yo dije eso por un meme, pero en realidad sí estuve analizando la cuestión de los medios de comunicación y hay unos que están como que yéndose no más bien para influenciar a las personas, sino que se van por como que el lado de alguna comunidad que piensa diferente y ellos como que le comienzan como a enviar mensajes para atraer ese público. O sea, ya no es cuestión de que ellos quieren influenciar o mandar un mensaje, sino que se van como al bando que les genere más oyentes, más público. Eso es cierto. Eso es cierto y eso se puede ver en diferentes contextos. Por ejemplo, hubo un momento dado en que Colombia se estaba discutiendo mucho sobre los feminicidios, cuando el concepto de feminicidio, cuando el feminicidio se convierte en un crimen ya llamado feminicidio, y fue impresionante cómo todos los días reportaban un feminicidio y esto, y una mujer que fue golpeada y tal. Es como si en ese mes a todas las mujeres de Colombia lo hubieran golpeado, porque en ese momento dado esa era la cobertura.
y les interesaba llamar la atención sobre eso. ¿Se puede decir que siempre estamos sujetos a la predisposición? Yo diría, claro, sí. Yo diría que sí, no. La respuesta es sí. No, yo diría sí. Siempre estamos predispuestos por nuestras propias creencias y convicciones, que han sido formadas por otros factores. Y siempre que consumimos algo, lo vamos a consumir de esa manera. Hay una novela que están dando ahora mismo en RCN que se llama Café. Café fue una novela que dieron en Colombia hace 20 y muchos años, 20, la mayoría de ustedes ni habían nacido, 27 años, si no estoy mal. Fue una telenovela muy exitosa, es la segunda telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos después de Betty la Fea. Yo estuve leyendo hace poco sobre la producción de Café, y Café tiene una buena producción, tengo entendido, le han hecho cambios. Primero, es bastante parecida a la previa, y los cambios que le han hecho son buenos, y sigue siendo la misma novela, un poco actualizada, pero la misma novela, muy bien actuada, entre otras cosas, pero no tiene éxito. ¿A qué se debe? Bueno, eso se debe a lo que de alguna manera Valeria acaba de llamar, considero yo, predisposición, que en la teoría se va a llamar actitud. Esa predisposición es como una actitud, siempre estamos sujetos a nuestra actitud, por decirlo mejor, y es, si ya le tenemos y ya el país le tiene cierta fobia a RCN, no va a ver su novela por el mero hecho de que ya no les gusta el medio, ¿sí? Y eso nos va a hacer pensar que la novela es mala, que tal, que no sé qué, pero eso va a estar mediado por nuestras percepciones previas. Eso es lo que plantea la teoría. Pero ojo, este es el contexto colombiano, pero habrá un montón de gente que ama Semana, y aquí hay gente que ama a morir a Salud Hernández. Con todo y que considero que en argumentación ella se queda corta. Hay cosas que hace muy buenas, pero hay cosas que hace malísimas, malísimas, malísimas en argumentación, espantosas. Entonces, fíjense cómo ahí funciona la actitud de la gente. Ahora, esto de la gente va a estar mediado, y le insisto y vuelvo, por diferentes factores, ¿no? Que son lo que llaman aquí factores intermediarios, ¿sí? Que intervienen en mí, las personas con las que me rodeo, lo que yo leo, lo que nos mencionaba ahorita. Hay unos factores cognitivos, hay unos factores sociales y hay unos factores culturales que de alguna manera vienen a interceder en la manera en la que nosotros vemos el mundo. Culturales contextuales, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, y lo he vivido, mucha gente que dice, mucha gente que dice como que Álvaro Uribe Vélez fue un buen presidente. Yo eso no se lo voy a discutir, si sí o si no, eso se lo dejo para otro. Y yo le digo, pero ¿por qué tú crees tanto en Uribe? ¿No te preocupa esto, no te preocupa lo otro? Y dicen, profesor o Alex, es que por donde yo vivía, mira, eso todos los días nos quitaban plata, y la guerrilla hacía esto y hacía lo otro, y desde que ese señor llegó a la presidencia, eso se acabó. Eso es un factor contextual que uno lo lleva a tener, ¿cómo decirlo?, una idea sobre el presidente. Yo no lo viví, quizá para mí no es importante. No sé si se acuerdan que cuando se dio el plebiscito, Bojayá, por, no sé, Valle del Cauca, yo no sé dónde queda eso, la verdad, votaron todos por el sí, mientras que acá en las ciudades votamos por el no. Esa decisión del sí de ellos es un factor contextual. Esa opinión que ellos tienen no está determinada ni por las campañas publicitarias que hubo, ni porque Juan Manuel Santos fuera bonito o fuera feo, ni porque ellos pensaban en el futuro de Colombia. Está mediada porque ellos sufrieron la guerra y no querían volver a sufrir esa vaina. Punto. ¿Sí? Esos son factores contextuales. Están los intelectuales, que bien lo señalaba nuestro muy buen amigo Luis Carlos, que tienen que ver con nuestra propia capacidad y nuestro propio entendimiento de la realidad, muchas veces reforzado por lecturas, por lo que vemos, por lo que hemos leído y nuestra propia reflexión, y por los sociales, las personas de nuestro alrededor. No sé si alguno de ustedes tenga amigos o familiares que se dejen llevar por otro. Por ejemplo, yo discuto mucho con un amigo que se llama Ronald, y nosotros nos podemos discutir de política, y yo no puedo negar que muchas de las opiniones de Ronald terminan por influenciarme a mí, y yo termino por influenciarlo a él. Y eso puede pasar, ¿no? Alguien te dice, yo voy a votar por Camilo Rivera, y entonces uno dice, Camilo Rivera, ¿se llama? No me acuerdo. Así se llama el de tercero, no sé. El punto es que yo voy a votar por esta persona y te convence, ¿sí? Y tú dices, oye, sí, es una buena opción. O voy a votar por Gustavo Petro y te convence, oye, sí, es una buena opción, ¿sí? Eso básicamente. Bueno, Dylan dice, insisto en que son pasiones independientemente de la ideología política del medio
Sí, el término pasiones está muy bien, pero realmente como que no viene como, o sea, sí entiendo, yo entiendo lo que quiere llegar. El problema es que eso necesita una mayor explicación y realmente ya no le llamaremos pasiones, que era lo que estaba diciendo cuando hablé de la pregunta de Valeria, que Valeria habló de predisposición, realmente estaríamos hablando de aptitudes. Dentro de la teoría eso se le llama actitudes, ¿sí? Ahorita Yomar dijo, todo es relativo, acudiendo a lo que dice Jorge, y ahora Jorge lo dice. Dentro de esta teoría, sí, claro, la manera en la que tú ves el medio va a ser relativa a unos aspectos cognitivos, contextuales y sociales que van a determinar tu posición. Y dependiendo de esa posición que tenga, asumes o no el medio. A mí me parece que la conclusión es fantástica. O sea, más allá del error que significan las encuestas, la conclusión a la que llega la teoría a mí se me hace fantástica, porque eso es verdad. Y prueba de ello soy yo cuando dejé de seguir a Semana. Hace 2 años era fan de Semana y ahora ya no la sigo. Y ahora soy fan del Espectador. Eso es una muy buena prueba de ello. ¿Sí? Bien, continúo y ya me estoy llevando mucho tiempo. Entonces, los medios de comunicación lo que hacen es contribuir a reforzar nuestras ideas. Entonces, su influencia no es directa, sino es más indirecta. Ahora, los factores intermediarios, cuando son inoperantes, pueden favorecer el efecto directo de los medios y cuando actúan como refuerzo, pueden favorecer el cambio. Es decir, si nosotros no nos dejamos llevar ni por la sociedad, ni por nuestra inteligencia, porque de pronto no leemos mucho, ni por los factores contextuales, es posible que los medios nos influencien más. Imaginemos que yo soy una persona solitaria que vive en un bosque, no tiene amigos, nadie le habla de política nunca. Nunca nadie me habla de política. Yo no sé nada de qué está pasando en el mundo. Nada. Y no leo nada de la realidad actual. Y como vivo en un bosque, estoy ajeno a Colombia. Soy el propio Manhunter. Soy ajeno a Colombia, soy ajeno a las realidades de Colombia. Y me cae en las manos la revista Semana con la cara de Petro toda quemada. Esa que salió hace 2 semanas, 3 semanas. Yo le voy a creer al medio. ¿Por qué le voy a creer? Porque los factores intermedios son inoperantes. O sea, no hay factores intermedios que me influencien a mí. Yo no tengo un criterio. Y cuando eso pasa, el medio va a tener más fuerza. Cuando pasa a la inversa, cuando los factores sí me están influenciando, cuando tengo muchos amigos con los que discuto de política, y yo sé que estoy hablando de política, pero es que es lo más relevante y es en lo que se centra mucho la teoría, y hablo mucho con amigos de política y discutimos y nos damos argumentos y nos refutamos, y aparte de eso he vivido la realidad del país y he leído sobre la realidad del país, el papel del medio va a ser menos contundente en mí, va a ser menos influyente. Incluso si estoy de acuerdo con lo que el medio dice, no va a ser lo más importante. Lo más importante van a ser mis amigos, mi contexto y mi propio desarrollo mental. ¿Sí está claro? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque tampoco podemos decir, los medios nunca funcionan. Depende de la persona. Si la persona nunca habla de política, nunca ha vivido nada de eso, por eso es que el medio influencia más. Nunca se han puesto a pensar que mucha gente dice, ay, es que hay gente que es bruta, gente que como nunca ha estudiado, por eso es que creen todo lo que los medios dicen. Es justamente por eso. Es justamente por eso. Porque hay gente que de pronto no ha tenido las condiciones para tener una gran vida y lo que ha terminado por pasar. Esto se replica muchas veces. Qué raro. ¿Por qué? Ok. ¿Ustedes están viendo la pantalla replicada varias veces o soy solo yo hasta infinito? Sí, está replicada. Sí, profe. Está replicada. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. No sé qué pasó. Bueno, pero cuando se han puesto a decir eso de que es que la gente se pone a creer y comparte las cadenas de WhatsApp y de Twitter y todo lo demás y lo hacen porque es que la gente no sabe, porque, oye, pero ¿por qué hace esto? Bueno, porque estoy saliendo yo, ya sé, ya entendí. Vamos a quitar esta vaina. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué tal? Bueno, es porque no están rodeados de personas que les hablen de política, que los hagan ver la realidad. Nunca se han puesto a leer por su propia cuenta, nunca han tenido la educación como para poder formarse y quizá no han sido influidas por el contexto. Y lo único que tienen son los medios que lo influencian. Eso es para que lo piensen, porque uno suele ser muy duro y decir, es que esta gente es bruta. No es eso. Es que los factores intermediarios que los ayudan a formar su opinión son inoperantes, no están operando.
¿sí? Si no, pregúntense por qué son los universitarios los que más tienen una posición crítica ante el mundo. Bueno, porque están en la universidad y las universidades forman, las escuelas forman, ¿sí? Y cuarto, la eficacia de las comunicaciones se ve favorecida por una serie de aspectos relativos a los medios de comunicación y condiciones en que se desarrolla el proceso de la comunicación. Es decir, depende de por dónde salga el medio, es que nos puede influenciar. A mí me gusta mucho leer cosas de Facebook, o sea, la prensa que sale en Facebook. Yo sigo El Espectador, El Tiempo y otros periódicos de fuera. Yo leo ahí. Caracol, poca influencia tiene en mí. ¿Por qué? Porque casi que no veo noticias de Caracol. RCN, cero influencia tiene en mí porque no lo veo, ¿no? Entonces, el medio va a influenciarte poco o mucho, pero también dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, que lo veamos, que nos llegue, que se den las horas que nosotros podamos verlo, ese tipo de factores. O sea, si el medio no puede llegar a uno, no puede controlarlo. Vamos a poner un ejemplo. En la aguja hipodérmica decían que los medios controlaban a toda la gente. Y sería que los medios podían controlar a quien no fuera así, a quien no tuviera para comprar la prensa. Eso era difícil. ¿Cómo te puede controlar la prensa si no la lees? Entonces, para que el medio controle, pues tiene uno que acceder al medio, si no, no hay manera. Entonces, todas estas conclusiones a las que llega este modelo teórico a mí se me hacen fantásticas, ¿no? Porque realmente son ciertas, o sea, hay unos factores que son los que lo llevan a uno a tener una percepción, e incluso tenemos la excusa de porque hay gente que se sigue dejando llevar por los medios, que dicen por ahí, es que el que es uribista, porque el que tiene dinero es porque le conviene, y el pobre es porque es muy bruto. No es que sea bruto, es que hay los factores contextuales que lo van a ayudar a ver la realidad, son inoperantes. Ojo, yo estoy hablando como antiuribista. Otra persona puede decir que estoy equivocado porque el uribismo es bueno. Eso es cuestión ya de cada quien. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? O sea, ni claridad ni dudas. Ok, entiendo. Estamos en un punto intermedio. Ni está claro ni tienen dudas. Bueno, tengo que solucionar esto. No sé por qué pasa eso. Vamos a dejar de minimizar. Vamos a minimizar esta vaina a ver si pasa algo. No, se sigue duplicando y se va a seguir duplicando 1.000 veces. Bien. Para ir cerrando con este tema, pues tenemos que tener en cuenta que de todas maneras hay una relación entre los grupos y las audiencias, ¿no? La sociedad se divide en diferentes grupos. Obviamente, si yo me dejo influenciar por mis amigos, es porque mis amigos quizá tienen mayor acceso a la información que yo. Y ahí es bien importante hablar de que dentro de la sociedad, en esta teoría se habla de que hay diferentes grupos. Unos grupos primarios, unos grupos secundarios y unos grupos categóricos. Y me interesa, sobre todo, para cerrar, hablar de los grupos primarios. ¿Qué son los grupos primarios dentro de esta teoría? Es un grupo de gente que interactúa entre ellos y que sirven de intermediarios entre la audiencia y los medios, ¿sí? Es como un conjunto de mediadores que son los que filtran la información. Y de ellos depende que un medio fracase o tenga éxito. ¿Qué quiero decir? Hay gente en la sociedad actual que tiene opiniones políticas, tiene opiniones de diferente tipo. Y esta gente, incluso los influencers, serían el grupo primario en la actualidad, esta gente tiene cierto poder para transmitir información. Imaginemos esto. Yo tengo una familia, yo soy el papá, tengo qué sé yo, no sé, una esposa, y tengo 3 hijos. Mi primer hijo no pudo ir a la universidad, mi segundo hijo tampoco, ni siquiera terminó el bachillerato, pero el tercero desde chiquito fue muy inteligente y el pelado brilló, fue exitoso, se ganó una beca, se fue a estudiar a los Estados Unidos y volvió, y cuando ese pelado se sienta en la mesa con nosotros, nos habla de política y de cómo ve el mundo de una manera bella, fantástica. Ese man nos habla de un montón de cosas. Ese hijo mío, que se va a llamar, como su padre, se va a llamar Alex también, tiene amigos. Tiene un amigo que se llama Ronald, tiene un amigo que se llama Jonathan, tiene un amigo que se llama John. Y con esos amigos él habla de política y discute sobre esos temas. Sí, y él sabe mucho porque él se reúne con esos amigos. Cuando estamos cenando, él se sienta con nosotros
y comienza a comentarme, papá, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó con Hidroituango? Y yo, no sé, mijo, no sé qué es eso. Y él comienza a contarme de Hidroituango y de cómo Hidroituango pues ha tenido diferentes problemas y bla, 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 y me va convenciendo. Ese muchacho tiene la capacidad con su discurso de influenciarme a mí. O sea, él es el que me está contando los medios. Él es el que me está contando las noticias que están saliendo y las situaciones del país. Y yo me dejo influenciar por él. Ese muchacho está dentro de lo que llamamos grupo primario de la sociedad. Es decir, es el grupo que ve los medios, los analiza y se los transmite a los demás. ¿Se acuerdan de la teoría difusionista? Esto, aunque no es hermano de aquella, se relaciona de esa manera, porque son como las personas que difunden la información. ¿Se acuerdan de alguna clase en la que tenía yo dos muñequitos que estaban tomando cerveza y uno le decía al otro tal cosa y el otro le decía, yo escuché tal cosa? Que esos son mediadores. Vieron los medios y lo están discutiendo. Y a la demás gente le llega y ellos terminan por influenciar las decisiones. Ese grupo primario es el que se encarga de tomar el medio, digerirlo y compartirlo. Si yo veo una noticia mala de semana y no me gusta, yo no la comparto. Cuando veo las del espectador y me parecen geniales, las voy compartiendo. Es decir, gracias a mí podría depender el éxito de esa noticia. Esto es un ejemplo. Yo no considero que yo esté dentro del grupo primario. Pero esos son los grupos primarios. No es un grupo de personas que se reúne y habla, no es un grupo que se reúne y se discute todas las noches a discutir. Bueno, como grupo primario que somos, vamos a discutir cómo influenciamos a la sociedad. No, 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 no. Son personas normales que ni siquiera se dan cuenta de que tienen esa labor. Ni siquiera lo saben. ¿Sí? Ahora, aquí dice que se relacionan, interaccionan entre ellos, claro, porque es muy normal que una persona que tiene como esta característica de intelectual se relacione con otros intelectuales y discutan esos temas. Eso es súper normal. Están los grupos secundarios, que son las personas que de alguna manera están dispuestas a aceptar o a creerle a los del grupo primario. Es decir, yo, en mi ejemplo de papá, yo como papá, que me gusta escuchar a mi hijo y que le creo, que cuando mi hijo me dice, vaya y vote por sutano, yo voto por sutano porque mi hijo me lo dijo. Y están los categóricos, que son los demás, los que ni siquiera saben nada, sino que se dejan llevar por lo que sea, porque de repente Duque es más bonito que Petro, porque Camilo Romero es más bonito que Petro o algo así, ¿sí? Ese tipo de personas que son los categóricos. Ni siquiera saben que están dentro de un grupo. Entonces, fíjense que esto es importante porque uno diría, pero entonces nadie cree en los medios. ¿Quién analiza los medios? ¿Quiénes son los líderes de opinión? Bueno, pueden haber líderes de opinión en diferentes partes, pero sí, hay gente que sí lee los medios, analiza los medios y puede terminar influenciando a los demás. Esa gente estaría dentro de lo que uno llama factores intermediarios, particularmente los sociales, las personas del contexto que ayudan a que una noticia se difunda o no se difunda, sea creíble o no sea creíble. ¿Sí está claro todo lo que he dicho hasta aquí? Claro, profe. Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Ninguna? Yo sí tengo una pequeña duda, profesor. Dime. Profe, es como por ejemplo, usted sabe que por ejemplo, como estuve diciendo muchos compañeros ahí en la parte del chat, sabes que el marketing, la publicidad y esas cosas mueven una cantidad de masa entre todo lo que puede llamar. Como usted lo estaba comparando ahora con la cuestión de su hijo que le comunicaba la cuestión de Hidroituango. O sea, ahí le está haciendo como que una percepción directa de lo que está pasando en el momento del país donde está viviendo, ¿verdad? Sí, es claro. Es decir, exacto, pero como por ejemplo que la persona no puede tener estudio ni nada de lo demás, pero siempre la persona nace como, o sea, sabe como que el conocimiento político que hay, sea poquito, sea poco, que tampoco se va a comer una galleta diciéndole porque, por ejemplo, su hijo le dice, no, mira, papi, está pasando esto en Hidroituango, X cosas, mira la noticia, aunque usted pueda decir que no, pero de pronto usted, por ejemplo, uno tiene una postura, por ejemplo, una persona, mira, como la persona de las protestas, no, que los medios de comunicación en Colombia estaban diciendo que los jóvenes que estaban en las protestas eran vándalos.
O sea, para mí, los estudiantes no eran vándalos, eran unos estudiantes luchando por conjunto de por derechos. unos ideales, por un estallido social, que el estallido social que reventó fue el problema de la reforma tributaria. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, yo ahí en el chat puse algo que es el bulo. El bulo es algo cuando los medios tratan de disfrazar una mentira o tratan de dañarle la imagen a otra persona. ¿Me hago entender? Sí. O sea, que para mí, o sea, la persona no puede o sea, no puede, vamos a estar eso que nos llegó hasta quinto primaria y la persona puede tener un doctorado en Harvard, pero hay personas que solamente con quinto bachillerato tienen una mentalidad muy fresca y saben todo el entorno político del país donde ellos viven. De pronto no saben nada de otras cosas, pero políticamente sí saben. Así es. O sea, ese es mi punto de vista. Bueno, eso que está diciendo equivocado. No, eso que está diciendo Iván es muy cierto. Yo me he ido al ejemplo como más básico, que es el ejemplo educativo del que hizo el doctorado en Harvard, como diría él, que aparentemente tendría que saber más que el otro, pero eso no es cierto. Yo conozco un señor que creo que no tiene ni primaria y el tipo, gracias a ciertas lecturas que he hecho, es muy brillante y muy lúcido en las cosas que digo. Que dice, de hecho, él influencia a su hija que sí estudió, que sí tiene una maestría y todo lo demás. Entonces, fíjense cómo funciona la cosa ya a la inversa. No tiene que ver necesariamente. Eso por una parte. Por la otra, pensé que Giovanni iba a decir algo, pero no lo dijo, pero entonces sí lo voy a decir yo. Hay gente que pudo haber hecho un doctorado en Harvard o en donde ustedes quieran y sin embargo está súper mal en temas de identificar cosas, aspectos, no logra ver la realidad bien. Entonces tampoco es cierto que esas personas, que toda persona, por mucha educación que tenga, va necesariamente a pertenecer a ese primer grupo de influenciador, porque quizá no tienen los mejores criterios del mundo. Ahora, aquí van a decir muchos, ay, por ejemplo, la Cabal. Bueno, es que la Cabal tiene otros intereses políticos. Hay gente que realmente no tiene ningún interés político, sino que simplemente no alcanza a leer la realidad como es. Eso también pasa. Y también va a pasar esas personas que no tienen, ¿cómo decirlo? No tienen formación de ningún tipo, ni académica, ni leyeron, ni son lúcidas, pero que son tercas, como muchas personas, sé que lo han vivido quizá algunos, como muchas mamás de pronto que dicen, yo no me voy a vacunar porque yo leí en Twitter que si uno se vacuna, uno puede sufrir un infarto. Y es como, mamá, deja de estar leyendo noticias falsas. Y uno les explica con conciencia, mostrándoles videos y dicen, no, yo leí la cadena y yo le creo porque me la mandó la hermana María. Y es como, ah, Dios, eso también puede pasar, eso también es cierto, ¿no? De hecho, la hermana María ahí sería una influenciadora, pertenecería al grupo primario. Así que es verdad que lo que acabo de decir de los niveles educativos no necesariamente aplica, ¿sí? ¿Dudas? Si yo les hiciera ahora un quiz sencillo de este tema, ¿creen que lo pasarían? No les voy a poner un quiz, solamente quiero saberlo. Claro, profe, claro. Bueno, Carlos. Bueno, parece que nada más tú, porque el resto no dijo nada. Vale. Profe, Pues en mi caso creo que póngalo, profe. tendría que leer sobre el tema. O sea que no te quedó tan claro lo que dije. O sea, sí, pero no. Bueno, un quiz sería una cosa de falso verdadero, ¿no? Pero está bien. Estoy haciendo la pregunta porque quería por lo menos hacer una pequeña introducción al siguiente tema. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que sí. Bueno, menos mal porque la próxima semana les voy a hacer un quiz de 5 minutos sobre el tema comenzando la clase. 5 preguntitas sencillas. A mí me cuesta un poco como entender, o sea, si bien en la teoría de la aguja hipodérmica se responsabiliza mucho a los medios, acá como que se les desprende un poco de esa responsabilidad, pero, o sea, si bien la teoría puede que sea sólida en algunos aspectos, creo que no se le debería quitar del todo la responsabilidad a los medios. Eso es como una visión así muy general de lo que tengo de la temática. Y bueno, lo otro es que no entendí cuando yo hablaba de lo de las pasiones, que usted dijo que eso no se llama pasiones, sino, no recuerdo el nombre exactamente. Actitudes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué llamarle así? Es como extraño.
No sé, supongo que habrá que preguntarle a Arasa, pero yo qué sé. O sea, es la manera de llamarlo porque es un tipo de actitud, es la actitud que vas a tener ante el medio como consecuencia de las influencias que tienes. O sea, tú tienes ciertas actitudes, por ejemplo, votar por Petro o votar por Duque es una actitud que tienes ante una posición política. Realmente yo creo que funciona incluso como un sinónimo de pasiones en ese caso, en ese contexto. Eso por una parte. Por la otra, sobre lo que dice que es quitarle responsabilidad a los medios, yo no lo veo tan así. Primero, aclaremos algo. Desde el principio tenemos que decir que es una teoría superficial, que dicen que se queda en un plano superficial justamente por el hecho de que se basan en encuestas. Esa es su falla. Pero no creo que se le quite responsabilidad a los medios porque, por ejemplo, aquí está el punto 3, que es el que dice eso. Los factores intermedios, cuando son inoperantes, pueden favorecer el efecto directo de los medios. Es decir, sí, los medios pueden tener un efecto muy directo y muy contundente en las personas si no hay otros factores que terminen por influenciar. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces, de repente estás viendo que quitan responsabilidad porque, así como puso el ejemplo de la mamá que le cree a las cadenas de Twitter, esa persona puede estarle creyendo a las cadenas de Twitter porque los factores intermediarios de ella no están funcionando. Qué sé yo, sus hijos que le dicen mamá vacúnate, para ellas no son relevantes. El contexto de que es una persona enferma y tiene, qué sé yo, una comorbilidad, tampoco le funciona. Ella prefiere creerle a la cadena de Twitter, ¿sí? Ahí es donde se le da una responsabilidad a los medios, o sea, no se le está quitando. Lo que se está diciendo es los medios tienen una responsabilidad, pero secundaria, en la manera en la que nosotros construimos el mundo. ¿Cuándo va a ser importante? Cuando esos otros factores sociales, como tus amistades, tu contexto, tu propia vida social y tu propia inteligencia, no estén teniendo ningún efecto, ahí le vas a creer al medio. Por eso puse el ejemplo de la persona refugiada en una cabaña, que estaría alejada de todo mundo, obviamente ahí los medios van a tener una gran influencia. Entonces, no estoy tan convencido de que se les quite el peso. Yo creo que se les da, y es mi humilde opinión, se les da el peso que deben tener, creo yo. Pero es que eso va a depender de las personas, ¿sí? De qué tanto los factores intermedios van a influenciar. Aquí te lo ponen en dos caras. Cuando los factores intermedios son inoperantes, el medio influye. Cuando no son inoperantes, el medio influye menos. Pero eso es una gama, eso es toda una gama. Puede que a mí me influyan mis amigos, pero no mi contexto. Puede que a mí me influyan algunas cosas, pero no. Y en esa medida, los medios van a tener mayor o menor influencia en mí. O sea, lo dejan como de una forma un poco abierta, diría yo. Es lo que es mi opinión, es como lo veo yo, pero también entiendo lo que tú estás diciendo y tienes todo el derecho de decirlo. Lo que pasa es que lo que la teoría quiere es quitarle ese peso a los medios, porque es que cuando se le da ese peso a los medios, básicamente se hace creer que el medio puede controlar a la gente. Y eso no siempre es cierto. ¿Sí? Va. Bueno, no sé si te convencí. Bien. Dicho esto, voy a entrar 4 minutos nada más, Dios mío, ¿por qué hablo tanto? Voy a entrar nada más 4 minutos a la teoría matemática de la información y ya me cogió el tarde, definitivamente ya me di cuenta que no voy a alcanzar a cumplir todas mis metas. Y bueno, esta teoría matemática de la información, lo primero con lo que quiero que nos vayamos el día de hoy es que ya no es una teoría que nos va a hablar de públicos, ni de influencias, ni de nada de esto. Este señor, que es Shannon, Claude Shannon, como bien lo mencionó muy al principio Giovanni, realmente lo que él quiere es como mirar a ver cómo la información llega de un lado a otro. Y él nos va a proponer un conjunto de elementos. Esto simplemente a manera de introducción, en la próxima clase lo hablamos mejor. Así nos toque saltar, que quede un tema suelto, lo vamos a ver. Y él lo que nos va a proponer es como un conjunto de elementos, por ejemplo, que toda comunicación tiene que tener una fuente, tiene que tener un canal, tiene que tener un receptor, un destino, tiene que llegar a algún lugar. Y él lo que nos está proponiendo es eso, como un esquema de cómo se va a dar la comunicación, ¿sí? O sea, ya acá en este tema, es el único tema que es así, no se habla ni de quién influencia, quién, ni del papel del medio, es una cosa más técnica. De hecho, es un modelo teórico que ha servido es para hablar de la técnica, de cómo se construyen los medios, de cuál es la importancia de una antena, cuál es la importancia del televisor. Esa es la función de este modelo teórico, ¿no? Este se sale un poco de ese esquema y difícilmente
sea, no se le puede hacer una crítica, ni algo así grande, ni reflexionar sobre el papel, ni estas preguntas, por ejemplo, como la que acaba de decir Dylan, o, o la pregunta que hizo Valerio ahorita. No, porque es un poco más técnica la cosa aquí. Es un modelo que viene a decir es que la información es un proceso técnico. En este caso no importa, en este modelo teórico no importa tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y el modelo tiene una idea central que es que hay que evitar el ruido. ¿Qué es el ruido? Es todo aquello que impide que el mensaje llegue correctamente. Eso va desde que estoy hablando por aquí y se vaya la señal y se daña la señal, o incluso cuando uno comienza a hablar con palabras muy rebuscadas, eso también se puede considerar ruido. O sea, ruido es todo aquello que impide que el mensaje llegue correctamente. Y por el otro lado, también va a decir que a este modelo le interesa es que los mensajes sean efectivos. ¿Qué quiere decir que sean efectivos? Que sean claros y directos. Entonces, este modelo está centrado en eso, en defender la idea de que los mensajes tienen que ser claros y directos y concretos, porque solo así cumplen su objetivo. Entre más claro y directo, mayor se cumple el objetivo, y entre menos, menos se cumple. Y que no haya ruido, que no haya factores que nos hagan no entender el mensaje, que el mensaje tiene que entenderse con toda claridad. ¿Qué quiero decir con que el mensaje sea claro y directo? Imaginemos que ustedes me preguntan, profesor, ese quiz que dijo ahorita, ¿lo va a hacer la próxima semana? Y yo me ponga a decirle, y yo le responda, bueno, mijo, la verdad, yo estoy un poco preocupado porque es que con esto del paro nos retrasamos y a mí sí me gustaría que quedara claro que esta temática de la que hablamos y el videíto y la lectura, les voy a dejar lectura para los que quieran hacerla, y la lectura quedaran claras, y si en algún momento dado, cuando estén en sexto, alguien les pregunte sobre la teoría de efectos limitados, usted puede hablarle con seguridad, pero como yo no tengo manera de saber eso, la verdad, yo me puse a pensar, hombre, ¿cómo evalúo a estos muchachos? Pero no quiero perjudicarlos, entonces yo lo que quiero es como algo mínimo, algo simple, y por eso se me ocurrió la idea del quiz y creo que es la mejor opción. Es como, oh, wow, qué muchas cosas dijiste. Se parece a mí esa persona. Qué muchas cosas dijiste en vez de ser concreto y decir simplemente, sí, sí lo voy a hacer. Entonces, para esta teoría, dice ese tipo de cosas como que cuando los mensajes son más efectivos, cuando son directos, ¿no? Sí, sí voy a hacer el parcial. ¿Te vas a casar conmigo? Sí, no. ¿Tienes hambre? Sí, no. Sí, ese tipo de cosas. Es parte de lo que propone la teoría, que se centra más en cómo llega el mensaje y no en tanto en el mensaje en sí mismo. Con esto comenzamos la próxima semana y me preocupa porque voy a ver si de pronto hago un video yo adelantando una parte y se los pongo a ver para acelerar un poquito y podernos meter la próxima semana también en lo que sería quizá el último tema que viéramos como clase, ¿no? Es el de Frankfurt. Eso sería todo por hoy. Nos vemos, espero que quede claro, les voy a dejar de hacer. Me encantaría si pudieran hacerlo, realmente me haría muy feliz si lo hicieran, pero no tienen necesidad de hacerme feliz. Y pues nada, eso se lo dejo en Proyecto E, que desde hoy queda de nuevo habilitado para que, o sea, ya de ahí podemos ver cosas. Bye, nos vemos el próximo jueves. Ok, profesor. Ok, profesor, buenas noches para todos. Listo, hasta luego. Me comunicaré con Laura para decirle cómo. ¿Cómo? Dime, Joaquín. Para saber si esta clase queda montada donde, bro. Bueno, esta clase queda grabada como normalmente y supongo que la montaré en el canal de YouTube, me imagino. ¿Y como cuándo la monta, bro? Pues déjame ver si la monto hoy mismo y si no me recuerdas. Dime, Aura, ¿me ibas a decir algo? Profe, es que no me quedó muy claro. Las tareas que estaban en proyecto ya no van, o sea, solo hay que No, presentar. nada de eso va. Tú comienzas a ver a Proyecto E a partir de hoy. Cualquier cosa me preguntas. Pero todo eso que estaba en Proyecto E era solo porque yo tenía que cumplir las reglas de la universidad. ¿Cómo? Hasta el momento no hay tarea entonces. Hasta el momento no hay tarea de nada. La única tarea era ver los videos hoy que no sé si las vieron. Que no sé si los vieron. Gracias. Listo. Vale.